Bueno, vamos a hablar del perejil de todas las salsas, del eterno comisario Pepe Villarejo, porque uno se preguntaba, ¿cómo puede ser que este señor no tuviera un libro? Pues ya lo tiene. Ya lo tiene, es un libro editado por la editorial Indicios, La España Inventada, escrito por Francisco Marco y Manuel Bravo Pérez. Bueno, es un trabajo, la verdad, hercúleo el que han hecho. Son más de 600 páginas, han recorrido toda la vida de Villarejo. Y es que a Villarejo lo encuentras por todos lados. Das una vuelta a la esquina y te lo encuentras haciendo alguna que otra cosa. Ahora no, ahora porque ya está en la cárcel. Pero esta es la historia de una crónica de la caza y capturas del comisario Villarejo y muchas preguntas para hacerte, Manuel. Gracias por estar primero con nosotros. Un placer. Y bueno, cuéntame un poco cómo empezó esta investigación, porque claro, este libro lo escribes tú, Manuel Bravo, pero también detrás está Francisco Marco. Y Francisco Marco, todos le conocemos porque es el que lleva dirigiendo desde hace 25 años la agencia de detectives Marco, y también tuvo algún lío con Villarejo, algún problema. Entonces, si te parece, empezamos por el final. ¿Cómo surge este libro a partir del problema que había tenido Villarejo con Marco? Bueno, Paco llevaba tiempo interesándose, obviamente, por la figura de Villarejo, entre otras cosas, porque a él, como en el libro se ven varios pasajes, lo atañaba de manera, pues, digamos que sensible, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo había escrito una novela con Paco sobre el FIFA Gate, una novela que tenemos ahí que saldrá en su momento, y de aquel trabajo, que la verdad es que nos fue muy bien y que estuvo a punto de salir un par de veces y al final lo paramos para impulsar este libro, pues de aquel trabajo nació este. Prácticamente. Él me llama un día y me dice que hay que hacer un libro sobre este hombre, que tiene un montón de documentación y que si perseveramos, también porque sabía que fuentes que tenía yo y demás, si perseveramos en la investigación podíamos hacer algo que nunca se había hecho. Y bueno, yo al principio se cuenta en el libro, o sea, las notas de autor no son mero folclore, que también, pero son notas de autor que explican un poco la filosofía del libro. Yo al principio me niego a escribir el libro porque no quería hacer una obra que fuera personalista, o sea, yo no quería hacer, digamos, cómo se hizo la venganza de Francisco Marco contra Villarejo, claro. Pero Francisco Marco me dice, mira, yo sé que la única manera que te da credibilidad a este libro es hacerlo así, como tú dices. Y yo le puse una frase que nos hemos cansado de decir y que decimos en el libro también, pero que es la verdad. Sin ánimo de compararme con él, seguimos la máxima torstiana de hay que mostrar y no decir, o decir lo menos posible. O sea, poner negro sobre blanco los documentos, poner negro sobre blanco el contenido exclusivo y confidencial, y a partir de ahí que sean los lectores los que saquen una conclusión. Y no solo es un libro sobre Villarejo, que es un libro esencialmente sobre Villarejo, sino que además intervienen muchísimos nombres clave de la historia reciente de España, de la historia de los últimos 50, 60 años, que ahí en el libro está explicado cómo esa gente, sus actividades, sus acciones han ido modificando de manera clave y de manera sustancial el devenir de nuestro país, ¿no? Sí, porque efectivamente Villarejo entra en la policía, que es fines de los 60, principios de los 70, Eso es. Y a partir de ahí no ha dejado de dejar su huella ahí por donde estuvo. Bueno, yo te voy a hacer la pregunta que os hacéis vosotros en la página 116 y es quizá la pregunta del millón. ¿Cómo un policía ha podido amasar la fortuna que anhelaría cualquier empresario de éxito? Y claro, qué habilidad ha tenido este hombre para moverse entre lo público y lo privado sin que nadie le tosiera, sin que nadie le parara los pies, hasta recientemente, 2017, en que una denuncia finalmente es la que le lleva a prisión provisional. De momento no ha sido condenado. Bueno, tiene varias respuestas, pero se puede responder de distintos prismas y vamos a hacerlo. Vamos a empezar por una cuestión que es bastante denotativa, que es todos los gobiernos que ha tenido España, desde la dictadura, bueno, incluido la dictadura hasta ahora, todos han condecorado a José Manuel Villarejo, que creo que es bastante notorio que el señor Carlos Arias Navarro, de la dictadura de Francisco Franco, el señor José Luis Rodríguez Zapatero, del Partido Socialista Obrero Español, y el señor Mariano Rajoy, del Partido Popular, todos de distintos signos y pelaje y, en teoría, muchas veces antagónicos, todos han distinguido las labores de este señor. Esto entronca con cómo es posible que haya estado con una pata metida en la parte pública y una en lo privado y eso se haya retroalimentado. Pues es que alguien se lo ha consentido.
O sea, aquí se cuenta, porque claro, todo el mundo tiene en la cabeza, porque es lo más reciente, lo que se le vincula a Villarejo con el Partido Popular, pero ¿y lo que se le vincula a Villarejo, que lo descubrimos y lo desgranamos con el Partido Socialista? Hay una persecución y un espionaje a periodistas en la época de Filesa, de Ibercorp, de todo lo demás, que está auspiciado y consentido por el Partido Socialista y cuenta con la colaboración de José Manuel Villarejo. Entonces... Sí, vamos a entrar en eso, Manuel. Yo perdón. Sí. Pero entonces, efectivamente, un policía que ha sido condecorado por todos los presidentes de la democracia prácticamente, se puede hablar de cloaca. Se puede hablar de cloaca de una persona que ha sido condecorada por sus tareas hacia el Estado. Lo digo porque no porque yo ponga en duda la honestidad de Villarejo, eso está en la justicia y bueno, ya veremos cómo acaba eso. Pero digo, es que este comisario ha sido condecorado por todos los presidentes de la democracia. Entonces, ¿dónde está la frontera, el límite entre lo que es cloaca y lo que deja de serlo? Bueno, yo es que vuelvo a lo mismo, la frase que decía antes, ¿no? Lo de mostrar y no decir. Es que personalmente, y sé que es una cuestión consensuada con Paco, que él también ha seguido, yo trato de no caer en estereotipos, en este caso que estoy hablando yo, y es la entrevista contigo y conmigo solo. Yo trato de no caer en estereotipos. Yo personalmente no utilizo la palabra cloaca jamás, porque como tú bien dices, ¿qué es cloaca? En todos los países hay cloacas. ¿A qué llamamos? ¿A servicios secretos? ¿A operaciones de Estado? ¿Dónde está el matiz? Yo no lo sé. Yo lo único que sé es que este hombre estuvo trabajando y colaborando para todos los gobiernos que ha habido en democracia. Mira, el único que lo echó de la policía fue Felipe González, porque tuvo un enfrentamiento con él. Pero a pesar de ello, luego la gente de Felipe González contó con Villarejo. Entonces, quiero decir, poco más que decir. Entonces, ¿dónde está el límite de qué es cloaca y qué no es cloaca? Hombre, yo creo que si la cloaca se pudiera definir de alguna manera, sería el aprovechamiento de los recursos públicos para enriquecerse privadamente. Podría ser una de las definiciones, que seguramente fuera una palabra que si estuviera en la RAE con esta acepción tendría un montón de entradas. Pero vayamos a decir que, bueno, pues es enriquecerse de manera ilícita, enriquecerse privadamente a través de los mecanismos públicos y, por tanto, en una competencia desleal con otras empresas de detectives, de investigación, de inteligencia, llámalo X. Pero luego ya entraremos en qué y cómo lo hacía Villarejo. Pero en general, yo solo puedo decir lo que hemos averiguado gracias al libro. Lo que hemos averiguado gracias al libro es que todos los gobiernos contaron con este señor. Bueno, vamos a empezar con a ver precisamente ese es su tarea su lado como empresario. Él empieza con una empresa de detectives, ¿no? RV Consultores. Sí. Y claro, a partir de ahí empieza a entrar en un terreno que es el detective privado, que hay varias empresas en España y demás, y con lo cual ya a partir de ahí va ganándose enemigos. ¿Por qué? Si él dice que iba de agente encubierto, ¿por qué se metió en este fregado? Bueno, porque se metió en ese fregado, entre otras cosas, porque era muy lucrativo. O sea, quiero decir, Villarejo, yo creo que Villarejo, hay una cosa que define a Villarejo por encima de cualquier otra. Villarejo ha trabajado fundamentalmente para Villarejo. O sea, Villarejo no ha trabajado ni por afinidades políticas, ni por cuestiones de impulso emocional. No, Villarejo ha trabajado para Villarejo. O sea, Villarejo, para entenderlo, nos tendríamos que ir al año 1951, en un pueblo muy humilde de una España prácticamente devastada todavía por la guerra, en un pueblo del interior de Andalucía, y todo eso creo que sirve para entender la génesis de lo que es Villarejo. Villarejo llega a Madrid y se da cuenta, después de acceder a la policía con una nota bastante mediocre, no sé si recuerdo el 200 y algo entre 500 y todo lo demás, se da cuenta que atesorar información y atesorar grabaciones es lo que le va a hacer saltar en el escalafón. Él se mete en el sindicato policial, él sigue progresando y de repente llega a una situación en la que se da cuenta que atesorar información y eso muy promulgado por el espíritu sindicalista es lo que le va a hacer progresar. Él, más que vocación policial, tiene vocación de empresario. Es un grandísimo en relaciones públicas y a partir de atesorar esa información y de atesorar esas grabaciones, él se preocupa por seguir formándose, por desarrollar sus sistemas de captación de información y a partir de ahí él utiliza su puesto en esta red de inteligencia para trabajar como empresario privado al tiempo que tenía puestos los pies en las estructuras públicas del Estado. Y es donde Villarejo encuentra el maná. Villarejo se hace una herramienta imprescindible para según qué poderes y según qué políticos. Y él dice, vale, yo soy
una herramienta muy útil para esta gente, pero ahora yo también me voy a servir de mi posición para enriquecerme personalmente. ¿Y la policía qué hace? La policía está al tanto de las actividades de Villarejo y sin embargo siguen contando con él, porque Villarejo, como tú dices, se va sofisticando, es decir, de alguna manera va adquiriendo conocimientos en todo lo que tiene que ver con el espionaje y va progresando. Y a partir de ahí, la policía al mismo tiempo sabe de sus negocios, sabe de sus empresas tapaderas, pero al mismo tiempo siguen contando con él. Eso es lo que nos cuesta entender, es decir, ¿por qué tardaron 40 años en decirle, bueno, hasta aquí? Bueno, cuesta entender y no. Bueno, claro, cuesta entender, digo, leyendo el libro no, porque aquí está todo muy bien explicado, claro. Claro, pero ¿qué va a encontrar la gente? La gente va a encontrar lo que se denominaba en el momento antes, justo cuando estábamos en la famosa transición, va a encontrar lo que se denominaban los medios de comunicación de entonces como el búnker franquista. O sea, unos policías que se supone apegados al régimen que querían mantener, digamos, el statu quo que había hasta entonces. ¿Por qué? ¿Porque eran nostálgicos de Franco? No. Yo, sinceramente, creo que es mucho más pragmático, porque ellos tenían una posición y no querían que nadie se la tocara. O sea, y obviamente, si la cosa evolucionaba, se los iban a quitar del medio. O sea, de hecho, hay una reunión entre Rosón, ministro del Interior de Adolfo Suárez, con gran reputación y en la historia ha quedado como tal, y Felipe González. Ya todo el mundo sabe que Felipe González va a ser el presidente del gobierno, aunque nadie se imaginaba que iban a ser con 202 diputados, ¿no? Cosa que no se verá en España nunca más. Y le dice, has hecho bien o harías bien en limpiar las Fuerzas Armadas, porque si quieres construir un nuevo país, tienes que limpiar las Fuerzas Armadas, pero tendrás un problema si limpias la policía. En la policía hay un grupo fortísimo que te van a inundar la calle, que te van a zarandear la calle, que te van a hacer imposible el gobierno. Y Felipe González, a pesar de conseguir 202 diputados y un poder omnímodo, como seguramente, insisto, no se volverá a ver en España, no se atreve a limpiar la policía. Y aquel grupo de policías que eran uña y carne entre ellos y que formaban un grupo fortísimo de favores prestados y de favores comunes, aquel grupo de policías es intocable y de aquel grupo de policías salen muchos de los que hoy en día están en los titulares de prensa. Jefes de grandes empresas, jefes de seguridad de grandes empresas que pasaron por la policía, los amigos, digamos, de Villarejo, lo que él denominaba sus troncos. Entonces, ¿por qué si tantos altos mandos de la policía sabían lo que hacía Villarejo, no lo denunciaban? Entre otras cosas, porque eran sus amigos. Y se beneficiaban de una manera u otra, yo ya no digo incluso económicamente, pero de una manera u otra se beneficiaban en todo el sistema. ¿Estás hablando de esa policía? ¿Estás hablando de Conesa? ¿Estás hablando de Billy el Niño? ¿Estás hablando de Ballesteros? No, mucho más reciente que Conesa y que aparece en el libro. Sí, bueno, Ballesteros, Conesa, Billy el Niño y toda esta gente era la brigada político-social pura, por decirlo de alguna manera, ¿no? Él pasó por ahí, él también tuvo... Él pasó por ahí y de hecho... particularmente con Billy el Niño, el polémico Billy el Niño, con él tuvo contacto hasta hace nada. O sea, con temas incluso ya empresariales, siendo Billy el Niño el jefe de seguridad de una gran empresa. Pero no, yo digo actualmente. En el libro se ve claramente como hay apellidos, como son Salamanca, Corrochano, García Castaño, que... Olivera, Martín Blas y tal, como según qué momentos todos colaboran entre sí. Claro. Y como todos colaboran entre sí, aunque luego se hayan enfadado, aunque algunos se hayan redimido, aunque algunos hayan querido alejarse de todo aquello, pero como todos colaboran entre sí y al colaborar entre sí era lo que hacía fuerte al grupo. Nosotros lo decimos en el libro. Nosotros homenajeamos y reconocemos la labor de la Policía Nacional en España porque es extraordinaria. Aquí no se trata de poner en solfa el cuerpo, aquí se trata de poner en solfa una minoría que llegó a controlar el cuerpo hasta el punto casi de degradar la marca al mínimo, ¿no? Vamos a ver en relación a los grandes momentos que tiene el libro, por ejemplo, el famoso informe Veritas, ese informe que aquí en el libro desveláis, y yo no sé hasta qué punto eso se sabía, que el informe Veritas lo había hecho Villarejo. Sí, no se sabía. Y es Villarejo para acabar con Garzón ya me dirás quién es la persona que se lo encarga, y cómo después, años después, Villarejo y Garzón acaban siendo troncos en aquella comida. Sí. Es decir, por un lado, en un momento determinado, quiso ir a por él y destruirle, y luego después acabaron troncos ahí en la famosa comida en Riancho. Cuéntanos. No, bueno, yo creo que esa parte que tú dices, que es una de las partes desconocidas, como puede ser también
el episodio de Irak, que le llama a mucha gente le llama la atención, ¿no? Con el trato aquel que le propone a la CIA y al gobierno de Aznar. Mira, lo de matar a Hussein. Lo de matar a Hussein, sí, bueno, el magnicidio de matar a Hussein. Es fabuloso. Yo creo que al fin y al cabo era ¿dónde está el negocio? O sea, quiero decir, ¿yo de quién soy amigo? Pues soy amigo, entre otras cosas, de la persona que me contrata. Y si al día siguiente me contrata otro, voy a ser amigo del otro que me contrate. O sea, y creo que era... O sea, yo creo que es fascinante. La figura del comisario es fascinante, pero que muchas veces sus mecanismos son mucho más sencillos de lo que la gente cree. O sea, y es una lógica... si se quiere, y perdón por el adjetivo, perdón, pedestre. O sea, es lo de Garzón es como lo de Roca, por ejemplo, en Marbella. Él hizo labores para Roca hasta que Roca no le dio lo que él estimaba que le tenía que dar, y a partir de ahí la relación saltó por los aires hasta el punto de que Roca acaba en la cárcel de una manera con un porcentaje muy alto de participación de Villarejo. Explícalo, porque eso no se va a entender, porque estamos hablando de la operación Malena, otro de los capítulos. Y Villarejo le dice, entra, como tú lo dices, él se olfatea un negocio y él entra y dice, le dice a Roca, que era el que tenía toda la pasta, yo te puedo sacar de la cárcel, yo te puedo ayudar en todo esto. Pero luego después, no sé cómo, Roca, no sé, porque Roca hace un desembolso, pero no le paga a Villarejo, paga 200.000 euros a otro policía. Eso es. Y entonces Roca lo que se enfada porque cree que además no le está dando la mercancía que le ha prometido que le iba a dar, o no le está dando las ayudas que le ha prometido que le iba a dar. Entonces Villarejo pues dice, que ahora vas a venir con esta. Bueno, pues entonces como tú, la Virgen de Fátima, precisamente no eres, explotaba sus debilidades y Roca acabó en la cárcel. Todo se ha dicho de paso. Roca no era precisamente la Virgen de Fátima, ¿no? Pero claro, obviamente... Y es una cosa que se repite mucho. En ese modus operandi, lo que hablábamos de Veritas, lo que hablábamos de Roca, hay otro ejemplo muy claro. Él tiene un gran amigo durante mucho tiempo, que además está en una situación delicada judicialmente también, que es Corrochano, el que fue jefe de seguridad... Julio, ¿no? Sí, el que fue jefe de seguridad del BVA, y llega un momento en el que Julio le dice, en unos audios inéditos, le dice, oye, esto no es lo que me has dicho que me ibas a dar. O sea, esta no es la información de primera que yo le estoy vendiendo al banco y por el que estamos pagando un dineral. Y entonces ahí empieza a haber fricciones y, bueno, claro, a Julio Corrochano no va a por él, porque son amigos, pero sí que empiezan a verse las fricciones. Él es muy bueno para ganar el cliente, muy bueno, tiene una capacidad de relaciones públicas descomunal, pero luego es muy variable según vayan viniendo las circunstancias. Eso se luego después se atribuye cosas que no son así, ¿no? Es decir, luego después las circunstancias, por ejemplo, lo del Windsor. Sí. Él se atribuye lo del Windsor. Yo creo que ahí no tuvo nada que ver. Vamos, no hay ninguna evidencia, y te lo digo que si lo hubiéramos encontrado lo hubiéramos puesto. O sea que yo creo que él lo que hizo fue decir, ahí tenéis, ya, trabajo hecho. Nada que... ¿Mentira? Y es como se atribuyó también misiones secretas contra la banda terrorista ETA y infiltraciones en sitios que... Hombre, sí que tuvo un trato muy cercano con un traficante de armas que se llamó Monser Alcázar, que es otro de los personajes cundentes en el libro. ¿Alcázar es el que le pide el informe de Veritas? Sí. Bueno, es lo que dice el libro. Sí. Es lo que dice el libro. ¿Qué relación ha tenido con Alcázar? Bueno, él tiene una relación muy estrecha. Hay que tener en cuenta que Alcázar es su primer gran cliente. O sea, el primer gran cliente de Villarejo es Alcázar y tiene una relación tan estrecha con él. Bueno, para empezar, se conocen en la Marbella de la Beautiful People, la Marbella loca, de los fiestones, del desarrollo brutal de aquellos años. La Marbella que era casi un oasis en España, ¿no? Por toda la gente que venía de fuera. Y Villarejo encuentra en Alcázar, digamos, el aliado perfecto. No solo es un gran cliente, no solo es un hombre con muchísimo dinero, sino que además en Marbella es digamos, que un magnífico embajador, porque Alcázar era el príncipe de Marbella. Entonces, ¿hasta qué punto tuvo una relación con Alcázar? Bueno, en todos los puntos habido y por haber, desde la operación de Perejil, de tráfico de armas, tal, y hasta el punto de que Villarejo, mandado por el gobierno español, viaja a Estados Unidos para tratar de defender a Alcázar en la causa que tiene abierta en Estados Unidos y que al final acaba con Alcázar en la cárcel. ¿Por eso había que destruir a Garzón en aquel momento? Pues por eso habría que destruir a Garzón, y por eso llegó un momento en el que intervinieron. Además hay una frase, un textual que algo así con Rubalcaba, y no recuerdo ahora mismo sinceramente de memoria quién era el otro, que decían algo así como
hay que vigilar a Alcázar porque, y entre comillas, es un hombre malo, ¿no? O sea, porque llega un momento en el que Alcázar se defiende de las manos al gobierno, aunque volvemos a lo mismo. Alcázar, para según qué cosa, fue también un hombre utilizado por el gobierno. Todo lo que era relaciones con Marruecos, todo lo que era conflictos con el mundo árabe, por ahí pululó Alcázar durante muchísimos años y Villarejo lo supo fagotizar, entre otras cosas, para su propio interés, claro, y para su propio interés empresarial. Entonces, ¿cómo acaba la historia esta con Garzón? Es decir, insisto con el tema. Luego después acaban siendo troncos. Ahí está Lola Delgado, ahí está Garzón, el Balta, como le llama él, la Lola. Sí, la Lola. Y luego después el tema Gürtel, porque Gürtel también se da vuelta. Es decir, Garzón empieza instruyendo la Gürtel y al final acaba siendo abogado de ellos. Es decir, es todo muy rocambolesco. Sí. Es todo muy rocambolesco y a mí la relación, por ejemplo, te lo digo, una de las relaciones que más me ha sorprendido por las idas, venidas y por los cizagueos que ha tenido es la relación entre Garzón y Villarejo, sinceramente. O sea, ¿qué te podía decir en este caso sin irme mucho más allá de... En un momento determinado, Manuel se da vuelta. Es como en Prisa. Sí. Es decir, en determinado momento, Garzón se vende. No sé, quiero decir, se vende no por dinero. No estoy diciendo que se venda por dinero, pero cambia de bando. Cambia de bando. Garzón, de ser el chico el que estaba con los fiscales indomables y demás, se pasa a Prisa y hoy es la persona que presenta a Juan Luis Obrén en los desayunos, por ejemplo. Entonces, en un momento determinado, él cambia de bando. Y por eso me pregunto cómo acabó siendo un tronco de Villarejo. Yo creo que, o sea, vamos a ver, la parte sin meterme en mucho jaleo y no salirme mucho del libro, de lo que dice el libro exactamente, pero la parte que distingue a Villarejo con Garzón es un poco la parte que define a Villarejo como persona. Y creo que también a Garzón. O sea, Garzón ya sabemos que se metió con el Partido Socialista, salió del Partido Socialista como salió y empezó todas las investidas contra el Partido Socialista, ¿no? Y a partir de... Bueno, pues yo creo que la relación es un poco igual. Yo creo que a medida que han venido los intereses y a medida que se han podido servir el uno del otro y el otro del uno, así se han hecho más o menos troncos. Y hay cosas que, según lo que tú hayas hablado o los encuentros que hayas tenido, te atreves a decir más o menos. Claro. Bueno, finalmente, hoy estamos en el tema tándem. En el libro te tomas el trabajo de también ver todas las causas que salen de la tándem. Explícale para la gente lo que es la tándem y qué papel cumplen esas cintas kilométricas que están ahí grabadas, encriptadas, como sea, y qué puede haber detrás de todo eso. Es decir, ¿qué tesoro guardan, entre comillas, esas cintas grabadas a lo largo de tantos años por Villarejo? Bueno, yo creo que, vamos a ver, lo que va a salir de ahí, o sea, ahora está el foco puesto en Fernández Díaz. Se dice que hay mucha más información que el Centro Nacional de Criptología no puede traducir, cosa que si el Centro Nacional de Criptología no lo puede traducir, imagínate quién lo va a poder traducir, ¿no? O sea, creo que hay ciertas reticencias a que no se sepa todo lo que se tiene que saber, por la cuestión de Cataluña y por todo lo demás, ¿no? No lo sé. Yo creo que va a ser complicado que se sepa todo lo que podría haber detrás de la causa Tándem. Creo que va a ser complicado todo lo que podría haber. Creo que va a ser complicado que se haga... O sea, creo que va a ser complicado incluso que Jorge Fernández Díaz, que está puesto sobre el tapete, salga mucho más afectado de lo que ya pudiera estarlo. Porque al fin y al cabo es una de las cosas con las que se ha jugado durante todo este tiempo en España, ¿no? No saber demasiado, y creo que en eso el libro arroja luz, no saber demasiado sobre lo que ha sucedido en el país para que así nadie sepa demasiado de todo el mundo. O sea, si solo contamos un poquito de cada una de las personas, así no se sabe mucho sobre todo el mundo. Y creo que ha sido una especie de pacto tácito que ahora, si bien la justicia yo creo que está haciendo un buen trabajo, va a haber cosas que van a seguir sin contestarse. Aunque sí que te puedo decir que nosotros teníamos un epílogo hecho del libro 4 días antes de mandarlo a la editorial. La primera fecha
tuvimos que levantarlo y quitarlo entero. Y ese epílogo, y son aspectos claves del libro que todavía no han salido y que se entenderán mejor cuando salgan las noticias, ese epílogo que se levantó del libro va a ser fundamental para una serie de acontecimientos que se van a descubrir en las próximas semanas y meses. ¿Y qué vais a hacer con ese epílogo? Ese epílogo lo pusimos en conocimiento de quien tenía que tener el conocimiento de ello para decir si podíamos utilizarlo. Nos dijeron que tenía que permanecer en secreto y entonces cuando ese epílogo vaya por casos judiciales o esa información que tenía vaya por casos judiciales, pues ya explicaremos el cómo y el por qué y demás, y por qué, cómo y cómo acaecieron las cosas para que al final se dieran los hechos que se dieron, ¿no? Villarejo también fue confidente del Partido Popular, ¿no? ¿Se Sí, reunió claro. con Mariano Rajoy? Hay quien dice que sí. Y en el libro viene. Vosotros en el libro, por ejemplo. Por eso, pues sí, hay quien dice que sí y en el libro viene. O sea, que nosotros no lo decimos, que eso es una cosa, nosotros no lo decimos, a nosotros nos dicen que yo no estaba allí y Francisco Marco tampoco estaba allí en la reunión. O sea, a nosotros nos dice y viene el hombre y dice, pues sí, se reunió y esto es lo que se dijo y eso viene en el libro. Parece que sí se reunió con Mariano Rajoy. Y hay testimonios. ¿Cómo puede ser que el PP se haya requerido los trabajos de Villarejo, sabiendo ya a estas alturas que Villarejo trabajaba solamente para él, ¿no? Bueno, yo creo que es muy sencillo, porque es que el Partido Popular le ha venido muy bien. Y repito, no solo el Partido Popular, sino fue el Partido Socialista, pero el Partido Popular, por ejemplo, eso lo contamos en la parte de Marbella, con Jesús Gil. El Partido Popular teme que un partido de derechas populista de corte, que era Jesús Gil, se coma cada vez más espacio, porque claro, no es lo mismo que te gobierne una ciudad como Marbella, que te gobierne Ceuta y Melilla y que se empiece a expandir, ¿no? Y Jesús Gil, en la ola del éxito, el Atlético de Madrid campeón de Copa y Liga, su partido arrasando, el asalto al sur de España, y él llegó a decir aquella frase que es la que lo condena, yo los problemas de España los soluciono en un rato o en un día o algo así dijo. Y entonces alguien dijo, no, aquí se acabó, hay que pararle los pies. ¿A quién recurre el Partido Popular para pararle los pies a Jesús Gil? ¿A un político con más carisma, con más capacidad? ¿A un político que le lleve la contraria? ¿A un político que le desnude sus carencias? No, recurre a José Manuel Villarejo. Y es José Manuel Villarejo, junto con la colaboración de otra gente, entre ellos Roca al principio, el que, digamos, que accionan la palanca que dan con el declive de Jesús Gil. Bueno, pues esto es solo un ejemplo. ¿Cómo ha podido trabajar para ello? Bueno, pues es Aznar al que le propone el magnicidio contra Saddam Hussein, pero más recientemente Villarejo es un hombre clave de la Operación Cataluña y es un hombre clave de las supuestas acciones, como nos dicen las fuentes que han participado en el libro, de las acciones del Partido Popular o de la llamada Policía Patriótica coordinada por Jorge Fernández Díaz, supuestamente coordinada por Jorge Fernández Díaz, para eliminar cualquier desarrollo independentista, nacionalista en Cataluña. Pero aquello fue una chapuza, ¿no, Manuel? Bueno, a tenor de los resultados fue bastante chapuza, sí. Es que, ¿sabes qué pasa? Es que es como lo del informe PISA también, ¿no? O sea, al final se va viendo que su modus operandi no era tan sofisticado como se creía y al final es bastante chapucero. Mira, te respondo esto concreto y luego te doy un ejemplo que me parece muy gráfico y es una anécdota buenísima. El informe PISA, por ejemplo. Efectivamente, el informe PISA nos dicen a nosotros, alguien que lo tuvo en sus manos nos dice, ni un trabajo, viene en el libro, ni un trabajo de preescolar hecho por un niño no muy avezado es tan chapucero como el informe PISA. Carece de sello, carecía de todo. O sea, si tú, en este caso, Pablo Iglesias Sociedad Anónima, que es lo que sería el acrónimo de PISA, si tú quieres acabar con Podemos o con Pablo Iglesias porque crees que son corruptos o puedes demostrar que son corruptos, oye, ponlo a disposición de un juez, el trabajo, y me parece bien. Si tú crees que son peligrosos para el país y tú tienes pruebas concluyentes, pero flaco favor le vas a hacer, o mejor dicho, los vas a fortalecer si te inventas un informe de ese tipo, porque al final se te vuelve, hay un efecto boomerang. Lejos de no hacerle daño, lo que le haces es un favor, porque dice, mira, es que tenemos este problema, es que este señor nos tiene manía. O sea, que eso por ese lado. Y luego, Villarejo, hay una anécdota que es buenísima, que él, es un poco su modus operandi respecto de lo que decías de la chapuza. Él coge y le dice en la época de Marbella, le dice a los grandes jeques, oiga, yo soy una persona, yo soy un especialista, yo tengo fuerza tecnológica,
déjenme que yo les vigile sus casas. Tengo unos dispositivos de primera calidad que yo le instalo en su casa y ustedes están aquí tranquilos y viviendo en este paraíso. Y cogía al tío, le instalaba el sistema de espía, el sistema y luego le vendía los datos a Israel. O sea, es de un genio absoluto. O sea, obviamente irónicamente, pero es de un genio absoluto. Entonces, es lo que es Villarejo. Villarejo ha hecho un par de buenos trabajos, ha hecho un par de buenas labores de inteligencia y sobre todo lo que tenían eran los contactos y las labias para poder ganarse a la gente, pero verdaderamente ninguna de las grandes operaciones de Villarejo pasará a la historia como para dar una película de 007. O sea, en principio, Pierce Brosnan... Es más torrente que 007. Bueno, si le queremos poner... No, pues yo ya no sé si torrentiano incluso más valle-inclinesco. O sea, es esta cosa del esperpento, del callejón del gato, No, porque, oye, Villarejo fue de los primeros en tener un dispositivo de grabación digital en España. Lo nombraban en las revistas americanas y lo contamos también ahí. O sea, Villarejo fue un hombre que hubo un momento que quiso la excelencia, pero desde luego cuando descubrió que la pasta estaba en producir en masa, pues produjo en masa, pues eso es lo que es muy profuso en el libro. ¿Y notas informativas, investigaciones y todo lo demás, sí. ¿Qué error comete Manuel para finalmente para que se caiga su emporio? Bueno, yo creo que comete varios errores. Uno, la obsesión con las grabaciones. A él casualmente, o paradójicamente, mejor dicho, lo condenan sus grabaciones. O sea, él cogió tal obsesión, y eso también lo contamos por grabar, que grababa todo, grababa familia, grababa a trabajadores, grababa a sus amigos de la policía, o sea, grababa absolutamente todo. Creo que comete el fallo tiene dos fallos. Uno, enfadarse con uno de los jefes de asuntos internos de la policía, y dos, ir contra el CNI y sobre todo disparar contra la corona. Ahí me quiero parar. O sea, estás hablando primero de enfrentarse a Martín Blas, ¿verdad? Sí, Marcelino Martín Blas, jefe de asuntos internos, todo el tema de, aunque nosotros no lo tocamos casi nada o nada, ya te digo que como son 575 páginas, a veces alguna cosa tengo que consultar, pero él, por ejemplo, con todo el asunto del pequeño Nicolás y los audios y las grabaciones y poner en posición conversaciones privadas es lo que Asuntos Internos no consiente y luego toda su guerra con el CNI. Él estaba convencido de que iba a vivir una plácida jubilación, sin que nadie, intocable en su finca del Montecillo, y que ahí no lo iba a tocar nadie, y sin embargo, lejos de eso, pues, y él decía, dice, bueno, yo tengo material contra el rey, o material que pone en dificultad al rey. Si yo insinúo que lo tengo, o muestro la patita, a mí no me va a tocar nadie. Y lejos de eso, le tocó todo el mundo, porque, vale, Juan Carlos I ya no está en España. Juan Carlos I seguramente ha tenido una actitud en muchos temas pues, reprobable, y la justicia tendrá que dirimir hasta qué punto entran sus responsabilidades, y luego ahí están los debates de si tiene que estar más o menos protegido, eso ya son otras cuestiones. Pero vale, pero ya está fuera de España. ¿Y dónde está Villarejo? ¿Está jubilado y tranquilo en su casa? No, está en Extremera. ¿Eres capaz de explicarme lo del pequeño Nicolás y Martín Blas? Porque ahí empieza todo. Ahí empiezan los líos. Porque el que saca el tema del pequeño Nicolás es, antes que el Confidencial, es el propio Villarejo en una página web que tenía que se llamaba Información Sensible. Información Sensible. Y yo creo que de ahí es donde lo recoge Chema Olmo y a partir de ahí empieza el serial de este chico, que al principio parecía una broma y después se fue tornando en algo muy, muy serio. ¿Por qué es tan importante el caso del pequeño Nicolás y por qué tocó tantas fibras, tantas terminales sensibles dentro de la policía? Bueno, tenemos que ver, yo creo que antes del pequeño Nicolás nos tendríamos que retrotraer un poco antes, que es cuando en Cataluña, lo que está haciendo la policía, si recuerdas el libro, a Villarejo como que lo apartan o le dicen, tu gente se la pasas a Martín Blas. Y entonces Villarejo eso no le sienta nada bien. Y Villarejo, si le hacen una de esas, tarde o temprano va a responder, no lo digo yo, sino lo dicen los hechos de su vida. Entonces, en aquella conversación, en aquel caso extraño del pequeño Nicolás, de Martín Blas, que si la conversación, que si sale a la luz, que si Martín Blas estaba por allí, si todo eso. A ver, el pequeño Nicolás es un chico, yo creo que no es más que un chico que vio la posibilidad de ganar unos duros, seguramente con bastante poca vergüenza y mucha labia, y se metió por ahí. Pero todo se tornó extrañísimo, aparte de por lo que decía el pequeño Nicolás, por el aspecto esperpéntico, casi torrentiano, ahí sí, del caso, ¿no? Un chico que alquila una serie de coches, que dice que llega con el rey, que hace una serie de cuestiones y, sobre todo, yo creo que lo que fue imperdonable dentro de la policía es que se revelaran
audios de la propia policía. O sea, aquello de la revelación de secretos de Estado o la revelación de material sensible es lo que ningún policía lo va a dejar pasar por alto, y menos un poli de asuntos internos. O sea, yo creo que eso fue lo que le hizo caer a Villarejo, al que además le tenía muchas ganas de ser el Centro Nacional de Inteligencia, porque él había, y eso lo explicamos también, desde el principio, cuando el antiguo CSIC, hoy CNI, cuando el antiguo CSIC se mete con la inteligencia a controlar a la banda terrorista ETA, él entiende que le están invadiendo una parte de sus competencias, o una parte en la que él todavía se sentía policía, con la que podía condecorarse y progresar. Y desde entonces a la inteligencia española no la puede ni ver. O sea, es que es curioso Villarejo, porque si te fijas en muchos de los temas que tocamos se repiten siempre los mismos patrones. Tú me haces una putada hace 20 años y como puedas ya te la devolveré yo dentro de 15, ¿no? Espero que no se tome mal el libro, porque sinceramente está todo muy documentado, pero es por eso, ¿no? Dice, tú me la haces a mí hace 20 años y yo vuelvo ahora. Pues esto es igual, ¿no? Y creo que el CNI, junto con Asuntos Internos, dijeron, hasta aquí hemos llegado y hasta aquí hemos llegado, ¿no? Sí, bueno, habláis muy bien de San Roldán, perdón, que es uno de sus, Félix San Roldán, el general, que es uno de sus enemigos, ¿no? Decís que en realidad San Roldán no estaba interesado en entablar esta guerra con él, pero al final no le queda otra, quizás para proteger al rey, no lo sé. Bueno, Félix San Roldán, que se caracteriza al margen de las consideraciones que cada uno pueda tener con los últimos pasos empresariales, que yo ni entro ni salgo, pero San Roldán se caracteriza por ser una persona muy carismática dentro del Centro Nacional de Inteligencia, de donde sinceramente tenemos fuentes que alimentan el libro, y son fuentes luego debidamente contrastadas con otras cuestiones, pero que son fuentes que han hablado con nosotros, ¿no? Y Félix San Roldán es un hombre con un carisma y con una presencia, y así lo atestiguamos en uno de los capítulos que se cuenta desde dentro de la propia casa, alguien que obviamente nos pasa la información y el procedimiento de cómo se estaba actuando aquel día, y es un hombre muy sólido. Villarejo decide convertirlo en una diana, y él tiene la famosa frase esta, que habrás leído en el libro, que es cuando alguien te lanza un órdago, en la casa siempre dices quiero o voy, en este caso, ¿no? Y así es como se hace la partida. Villarejo no le lanzó uno. Villarejo, hay que reconocer que hasta que le hicieron caso, o sea, no sé, a mí me recordaba, salvando las distancias, a cuando, que contaba una anécdota muy graciosa sin que tenga una vinculación, pero me acabo de acordar, cuando Jiménez Los Santos explicaba cómo consiguió la atención de Iñaki Gabilondo. Que decía, dice, yo todo el día zurrándole, y cuando Iñaki me nombró, entonces ya dije, Federico, ahora sí lo has hecho bien. Para significar, si eso me parece, pues, salvando las distancias, por supuesto, contextuales y de tema, pero este era un poco igual, era como, oye, tanto te lo curraste que al final te acabaron pegando el trompazo, ¿no? Claro. Bueno, Manuel, vamos a dejarlo aquí. La España Inventada, editado por Indicios, es escrito por Francisco Marco, Manuel Bravo. Tras los pasos de Villarejo, yo creo que es el primer trabajo exhaustivo sobre el comisario. Pues veremos cómo acaba esta historia. Manuel, darte las gracias. Gracias por estar con nosotros. Nada, dártelas a ti. Y no sé cómo va a acabar, pero sí te puedo decir que seguramente en una próxima edición, que seguramente se haga, quizás tengamos que ampliar un poco, porque las próximas semanas, meses van a venir movidos y en parte por un material que aportará el libro. Muy bien, pues lo esperamos. Muchas gracias. Gracias a ti.